Como lo dice el dicho, Dime con quién andas y te diré quién eres. como es sabido, falta poco para la primera vuelta presidencial que se dará el 31 de mayo. Hace un tiempo, en el Siriri Podcast, sacamos un programa hablando sobre estas elecciones, sobre el clientelismo. Es por esto que queremos traer unas pequeñas cápsulas o un recorderis de algunos de los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder votar bien. Como reveló la revista Cambio en sus indagaciones, el candidato Abelardo de la Espriella ha sido cuestionado fuertemente por sus vínculos con el señor Hernández Jesús Gómez Hernández, quien fue exasesor de las Autodefensas Unidas de Colombia, de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. También hemos visto cómo la actual senadora Paloma Valencia y candidata presidencial del Centro Democrático no ha disimulado su cercanía con el senador Ciro Ramírez, quien hace poco fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 23 años de prisión. Esto por sus vínculos con las marionetas de la contratación. Un escándalo grandísimo de corrupción en el país. Es de recordarse que el Partido Centro Democrático, al que pertenece la candidata Paloma Valencia, fue fundado por el señor Álvaro Uribe Vélez, quien en sus dos gobiernos rompió el récord de escándalos de corrupción, y es el gobierno que hoy por hoy cuenta con la mayor cantidad de funcionarios condenados. También debemos recordar que el candidato Sergio Fajardo actualmente tiene unas alianzas cuestionables. Una de ellas es con el partido Mira, quien en años anteriores tuvo un escándalo de corrupción a través de María Luisa Piraquive y Carlos Baena por irregularidades fiscales en la presentación de declaraciones de renta. Esto nos revela que la corrupción es un problema estructural que ha atravesado al Estado históricamente. En ese sentido, tenemos que ser críticos del gobierno de Gustavo Petro, quien también llegó en un acuerdo nacional buscando que muchos partidos tradicionales hicieran parte de su partido, y hoy tenemos casos como el de la Unidad de Gestión del Riesgo, casos como el de Angie Rodríguez, donde se han revelado situaciones muy complejas, y en ese sentido debemos cuestionar también lo que está pasando en el Estado. Sin embargo, consideramos que el candidato Iván Cepeda, quien viene generando unos acuerdos con los movimientos sociales, con los partidos propios del pacto histórico, tiene un programa muy interesante sobre la lucha contra la macrocorrupción. En este programa hay unas políticas muy interesantes sobre transparencia, sobre la justicia y cómo debería condenarse la corrupción, pero también cómo resarcir a las víctimas de esa corrupción. Por lo tanto, debemos revisar qué candidatos y qué alianzas se están gestando y se están relacionando para generar una votación sensata y crítica. La posibilidad de elegir candidatos también nos permite la posibilidad de cuestionarlos y de hacerles una vigilancia y un control. Por lo tanto, los invitamos a que revisen esos programas de gobierno.